Buenas noches, estamos aquí reunidos para darle gloria y honra a Dios, también para crecer en la gracia, sabiduría y conocimiento de Dios y para estudiar su palabra, ¿cierto? Hemos estado en este tiempo estudiando un poquito acerca de lo que es las Sagradas Escrituras. Entonces, dentro de los temas que hemos estado manejando como Sagradas Escrituras, hemos estado viendo acerca de la Biblia como tal, acerca de que cómo nos ha llegado la Biblia a nuestras manos, en el caso del canon de las escrituras, porque la Biblia tiene los libros que nosotros conocemos, los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la forma como Dios inspiró las Sagradas Escrituras, que en ella no encontramos errores, salvo por el momento de la transcripción o la traducción a nuestro idioma, entendiendo que no fue dado en él. Y también, entonces, hablando de esto, vimos las divisiones de la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento, cómo la ven los judíos, y también en el caso nuestro, cómo tenemos la Biblia y cómo la hemos dividido como para hacer un buen estudio de las Escrituras. Una de las cosas que se desconoce en cuanto, ya hablamos de inspiración, pero fue aquellos personajes que fueron inspirados para escribir las Sagradas Escrituras. Y yo quiero tomar un tiempo en esta hora para hablar acerca de cada uno de estos personajes. Quiero hacer una pequeña reseña de quiénes eran ellos, algo de su experiencia y si hay algo relevante en cuanto al trato de Dios directamente con cada uno de ellos. Entonces voy a hablar en esta hora acerca de eso. Una de las cosas que ya hemos tratado y que quiero retomar en esta hora, al empezar a hablar, es acerca de estos personajes que conocemos como escritores de las Escrituras. Algunos dicen el autor de tal libro es, por ejemplo, Génesis, Moisés. No, no es así. Moisés no es autor de ningún libro de la Biblia. Él es el escritor, porque el autor de la Biblia es Dios como tal. Pero antes de comenzar, ¿sabe qué quiero hacer? Quiero que oremos para que el Señor sea ayudándonos en esta noche, en este estudio que estamos teniendo de la palabra de Dios. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora. Quiero unirme con cada uno de mis amados hermanos para estudiar tu palabra de una manera muy especial y muy personal. Ayúdanos a hacerlo con todo nuestro corazón, y siempre pensamos que lo que hacemos es para tu gloria y tu honra. Entonces te pedimos que tú seas guiándonos, Dios, y que lo que estamos haciendo, Señor, engrandezca tu nombre, y colocamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra, y muchas gracias por disponer nuestros corazones en esta noche. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien. Entonces ya estamos viendo acerca de escritores de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Y cada uno de estos escritores cómo contribuyeron y colocaron algo dentro de lo que el Señor ha colocado. Una de las cosas que uno nota en escritores de la Biblia es que, a pesar de que escribían lo que venía inspirado por Dios, ellos tenían algo de que los identificaba a ellos mismos. Por ejemplo, uno va a ver en Jeremías que se le llama el profeta llorón, por la forma como se expresaba frente a lo que vivió el pueblo de Israel, no solamente en el libro de Jeremías, sino también en el libro de Lamentaciones que él escribe. En el caso, por ejemplo, de Isaías es conocido como el profeta de fuego, y se conoce como el profeta de fuego por la forma en que Dios le utiliza para escribir la escritura con ese poder, con esa potencia, ¿cierto? Y entonces vamos a mirar que cada uno de los escritores de la Biblia tiene su personalidad ahí plantada en lo que el Señor utiliza para que ellos nos transmitan a nosotros lo que el Señor a ellos en este determinado momento les está guiando. Y es algo que tiene que ser especial para nosotros, que nosotros debemos de entender, porque es ese trato que Dios tiene de una manera muy grande y muy especial con cada uno de nosotros. Y uno va a mirar todos estos personajes que Dios utiliza tan diferentes, ¿no? Él va a utilizar, por ejemplo, dentro de las Sagradas Escrituras, a príncipes. Él va a utilizar sacerdotes. Él va a utilizar porteros. Él va a utilizar jueces.
Él va a utilizar pastores, Él va a utilizar profetas, Él va a utilizar músicos, Él va a utilizar poetas, el Señor va a utilizar pescadores, reyes, va a utilizar botánicos dentro de todo esto, agricultores, maestros, abogados, oficiales gubernamentales dentro de esta bendición. Entonces, ¿qué tienen en común todos ellos? Les voy a decir, en lo intelectual, nada. Lo que podemos ver es que Dios se vale de todos ellos para demostrar su grandeza y para darnos su palabra. Entonces, Él coloca todo este terreno, Dios, para enseñarnos a nosotros acerca de todos estos personajes que plasman sus vidas en las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros vemos varias cosas que la Escritura nos va a mostrar. Por ejemplo, si tú vas conmigo al libro de Éxodo, en el capítulo 34, libro de Éxodo, en el capítulo 34, vamos a mirar cómo Dios habla de una manera directa y dice que se debe de plasmar estas palabras en este libro para la posteridad. Entonces, capítulo 34, versículo 27 al 29, vemos que la Escritura nos dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días, y bueno, está hablando ya de esta parte, ¿cierto? Que dice que estuvo 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, aquí está hablando la forma como Dios le está guiando a hacer esto. Ahora, el versículo 29 dice: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, pues después de que hubo hablado con Dios. Entonces está hablando que Dios le guía a escribir estas palabras para la posteridad. Hablemos de todos estos escritores de la Biblia. Voy a intentar mencionar a todos los que puedo tener en biografía, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Moisés, que es el que nosotros conocemos, y el que el mismo Señor Jesucristo nos dice que fue el que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, que la conocemos como la Torá o la ley, y también los judíos le llaman la ley de Moisés. No solamente el Señor Jesucristo, sino que otros escritores de la Biblia nos muestran que Él fue el primer autor bíblico. Es más, hay un movimiento que es la alta crítica, he hablado de ellos en algún momento, que pretenden decir que no fue Moisés. Qué raro, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que Él lo fue, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento Moisés escribe? Moisés escribe 1450 años antes de nuestro Señor Jesucristo, y es algo tremendo, porque al hacerlo, acabamos de mirar en el capítulo 34 del libro de Éxodo, cómo Dios guía a Moisés a escribir estas palabras para que nosotros hoy, en la posteridad de ellos, podamos tener esta bendición en nuestras manos. Si usted va a Lucas capítulo 24, versículo 27, junto conmigo, vamos a encontrar que dice la Escritura: y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les enseñaba en todas las Escrituras lo que de él se decía. Y aquí nos está hablando cuando Jesús se sienta con los discípulos de Maús, y como dice la Escritura que Jesús habló por los escritos de Moisés, o sea, mostrando que estos escritos que eran conocidos por ellos como la ley o la Torá, fueron escritos por el mismo Moisés, ¿cierto? Entonces dice cómo Jesús les guió a través de esto, ¿cierto? Ahora, ¿qué escribe Moisés? Moisés escribe, ya lo dijimos, los 5 primeros libros de la Biblia, pero hay uno de los salmos. Realmente este salmo es riquísimo. En algunos momentos, cuando hemos tenido que despedir a algún hermano, o cuando hemos tenido que ir a un velorio, me gusta tomar el Salmo 90, porque es una disertación sobre la vida y la muerte. Entonces es muy especial el Salmo capítulo 90. ¿Sabías que Moisés escribe el libro de Job? Dios utiliza a Moisés para escribir el libro de Job.
Y todos estos libros que te acabo de enunciar fueron escritos entre el 1445 y el 1405 a.C. Recuerda que de Cristo para allá, para acá, perdón, estamos hablando de el año 2000, 1500, 1400, 1300, año quinto, cuarto, tercero, segundo, hasta que llegamos a Cristo, ¿cierto? Y de Cristo para acá es el año primero, año segundo, año nada, y hoy estamos en el 2020, después de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que lo tomamos así. Entonces este libro fue escrito entre el 1445 y 1405 antes de nuestro Señor Jesucristo. Moisés escribe 229 capítulos. Esto es algo tremendo. Y si uno lo mira, está viendo que lo que Moisés escribe es una quinta parte de todas las Sagradas Escrituras. Una quinta parte de todas las Sagradas Escrituras, entonces la escribe Moisés. Los libros que Moisés escribe, que es la Torá, son como si fuera una perfecta unidad, y ellos le llaman la ley, y nosotros le llamamos el Pentateuco. Pentateuco porque traduce de cinco libros, muy bien. Y la Torá, ya sabemos que la traducción de Torá es ley, muy bien. Ahora, uno va a mirar que la Sagrada Escritura nos va a decir, y yo quiero ir a ese texto bíblico que está en Éxodo 31, versículo 18, y por allá en el 32, 16, que la Biblia nos va a decir: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Eso lo mismo lo dice el capítulo 32, versículo 16, que dice que las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre piedra. Ya después encontramos el suceso de encontrar al pueblo en esta situación tan terrible, pero las tablas de la ley en una primera instancia fueron escritas directamente, dice la Biblia, y si la Biblia lo dice, yo creo a lo que las Sagradas Escrituras nos están orientando e indicando, y es que estas tablas fueron directamente escritas porque Dios las guió para que las escribiera Moisés. Muy bien. Ya tenemos entonces esta parte que nos dice la Escritura, ¿cierto? Muy bien. Todos estos escritos, aunque hay una parte que Dios haya hecho, fue guiado de Dios hacia Moisés. Muy bien. Uno mira que él pasa 40 días recibiendo la palabra de Dios, lo que Dios quería enseñar para el pueblo hebreo en ese momento. Y por eso dice Éxodo 24:4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, o sea, todas las palabras que Dios dijo en ese momento para con el pueblo de Israel. Muy bien, entonces aquí estamos hablando de que él lo recibe directamente del Señor, y estábamos completamente convencidos de que Moisés entonces escribe estas palabras que recibe del Señor. No, mira que cuando ya Moisés desciende del monte Sinaí, en ese momento de impaciencia, de furia, las describe, ¿cierto? Unas tablas que fueron recibidas durante 40 días, pero cuando él desciende encuentra al pueblo que estaba adorando al becerro de oro, y por eso es que uno, al ir a la Escritura, se da cuenta que Moisés tiene que descender nuevamente ascender, al monte Sinaí para poder recibir nuevamente la orientación de Dios y poder traer nuevamente al pueblo de Israel estas tablas tan especiales. Entonces él recibe otro juego de tablas porque Dios no quería que algo quedara solo en la mente de Moisés, sino que Dios quería directamente hablar al pueblo de Israel. Y por eso la Biblia nos enseña que que Dios a Moisés le dicta el contenido de estas tablas de la ley. Eso está en Éxodo capítulo 24, 27 al 29, que dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y dice que estuvo allí con Jehová 40 días de nuevo y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí,
con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Bueno, pero nos está hablando que él entonces trae las tablas de la ley. ¿Quién era Moisés? Moisés era un hijo de esclavos, y eso lo conocemos por la escritura, los que conocemos hace tiempo la escritura, pero quiero hacer como un recuento de la biografía de Moisés, ¿cierto? Moisés, como el pueblo de Israel estaba viviendo un momento muy difícil, su madre tiene que colocar a Moisés en una barquilla en el río, pero sucede que mientras estaba haciendo esto, la hija de Faraón estaba bañándose, y al ver al bebé, a Moisés, en esta situación, entonces ella lo toma como su hijo, hijo de la hija del Faraón, dice las Sagradas Escrituras, pero lo entrega a su madre para que, a través de su hermana, para que su madre lo cuide, ¿cierto? Uno mira que entonces Moisés, criado como un hijo de Faraón, o como el hijo de la hija de Faraón, entonces la educación de Moisés, Dios es tremendo, porque permite que la educación de Moisés sea la mejor, ¿cierto? Ya a los 40 años, conocemos en la historia de Moisés que él desea relacionarse con sus compatriotas judíos, y cuando viene donde ellos encuentra a un egipcio tratando mal a un judío, y por defenderlo, lastimosamente, lo asesina. Entonces asesina a este egipcio que era capitán egipcio. Entonces él huye al desierto de Madián, y en el desierto de Madián, entonces, Madián pasa 40 años más, todo un trato de Dios para la vida de Moisés. Y entonces ahí, en medio de esta situación, Dios empieza a hablarle a Moisés. ¿Cómo le habla Dios a Moisés? Tiene que utilizar una zarza que ardía. Él miró la zarza que ardía, sube hasta donde está la zarza ardiente, porque si una zarcita se va a consumir, y en el desierto en un ratico. Como no se consumía, entonces ¿qué hace Moisés? Moisés decide venir a mirar la zarza que ardía, ¿cierto? Y entonces Dios trata con él. Muy bien, entonces Moisés, que había sido entrenado como un príncipe, tendría que perder toda esa situación para poder entender el papel que Dios quería que él tuviera, porque Dios a él lo iba a colocar en una posición terrible, tremenda, porque él iba a ser un caudillo para con el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces uno mira que empieza a escribir lo que y a hablar lo que Dios le dice, porque cuando él viene ante los judíos, entonces él viene a hablar, ¿cierto? Uno mira que Moisés, en todo lo que hablaba, uno en la presentación que Dios cuando le llama desde la zarza y le dice que a través de él va a empezar a hablar, Moisés empieza como a evadir. ¿Por qué? Porque uno empieza a mirar que él no pretende ser el personaje principal, sino que termina él hablando lo que Dios le dice que habla, y es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque está hablando las palabras de que Dios le está dando. Él tenía la autoridad de Dios. De hecho, nosotros vemos que quienes lo desafían, que son sus hermanos, en un momento determinante y determinado, terminan leprosos, y otros terminan siendo tragados por la tierra, como en el caso de Coré y sus seguidores. Por allá en el Éxodo capítulo 34, 10 y 11, esta parte, y la de ser tragados pues con estos hombres que se rebelaron contra Moisés, que era una señal de la autoridad que Dios le había dado a Moisés para escribir estos libros. ¿Qué dice Jesús de los escritos de Moisés? Allá en Mateo 5, versículo 17, dice que no pensaran que él venía a abrogar la ley y los profetas, sino que él venía a cumplir esa ley que Dios había dado a través de Moisés. Ahora, dentro de los escritos de Moisés, ¿cierto? Vemos el escrito de Job, ¿cierto? Job vivió más o menos en la época de los patriarcas judíos, que fue entre el 2200 y entre el 1400, ¿sí? Moisés vivió muchos años. Imagina que la Biblia dice que cuando ya Job vivió muchos años, y por eso uno va a mirar que él fue longevo, que aun cuando pasa toda esta situación de sus hijos y todo este desastre en su vida, él puede vivir otros 140 años más. O sea, Dios le bendice
de una manera especial, y Dios también le concede hijos, otros 10 hijos de más. Entonces uno se da cuenta de esta posición, y Moisés es usado para escribir esta parte de Job, donde Job es un hombre que tiene un sacerdocio hacia su propia familia, y uno va a mirar en la Sagrada Escritura que no pudo haber sido hacia la época del sacerdocio levítico, y aunque él fue un sacerdote para su familia, entonces Dios lo utiliza mucho antes de que aparezca o antes de que aparezca la ley. Muy bien, uno mira que dentro de las costumbres judías uno va a encontrar de que aunque el libro no va a hablar del autor, internamente dentro del libro no vamos a encontrar que el libro nos demuestre en esa evidencia interna que Job es su autor. Nosotros sí podemos mirar que dentro de las costumbres judías, por ejemplo en el caso del Talmud, que lo estuvimos hablando la semana pasada, y que si tú no estudiaste lo del Talmud con nosotros, entonces te puedes meter a la página nuestra de YouTube, en la del pastor César Augusto Castañeda, César Castañeda, y vas a mirar en la lección anterior que hablamos del Talmud, que era el Talmud, ¿cierto? Que era la base de las tradiciones judías. Dentro del Talmud, entonces se nos habla acerca de que Moisés es el autor del libro de Job. Muy bien. Dentro del libro de Job se habla de un lugar que era Uz, ¿cierto? Que era cerca a Madián, y allí fue donde Moisés vivió esos 40 años de exilio. Entonces es una de las evidencias más cercanas del conocimiento que Moisés tuvo de la vida de Job. Y bueno, y recuerde que esto es una inspiración divina. Ya uno mira en Deuteronomio capítulo 1, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 33, que Moisés va a repasar toda la historia hebrea, toda la historia de los judíos, hasta Moab, y ahí uno va a mirar entonces cómo él los guía o los anima a serle fieles a nuestro Dios, ¿cierto? Siempre estar fieles al Señor. Y entonces es donde Moisés ve la necesidad de repetirles la ley en el Deuteronomios, para que ellos tengan un concepto más claro de lo que Dios quiere hablar a través de, eh, de, de, de estas sagradas escrituras, a través del libro de Éxodo, pero aquí en la segunda ley, que es en el libro de Deuteronomio. Muy bien. ¿En dónde fallece Moisés? Al oriente del río Jordán, a la edad de 120 años. ¿En dónde está Moisés? No se sabe, porque la Biblia dice que Dios enterró su cuerpo y la tumba de Moisés nunca fue identificada, pero la Biblia dice pues que Moisés fue ascendido en el espíritu al cielo. Muy bien. Después nosotros vamos a mirar en Lucas capítulo 9, versículo 30, en la transfiguración, donde la Biblia nos vuelve a hablar acerca de Moisés en este lugar con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Cuando Moisés muere, el pueblo de Israel siente un dolor tan grande que tiene que entrar en 40 días de luto. Es algo, ya los últimos capítulos del libro de Deuteronomios, que van a narrar la muerte de Moisés, son los que escribe Josué, sucesor de Moisés. En el Deuteronomio 34, 10 al 12 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en gran poder, y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Muy bien. Ahora, cuando Moisés estaba en una edad muy avanzada, es donde escribe ese Salmo 90, que es una hermosura, en donde habla acerca de lo que es la vida y la muerte. Es un pensamiento muy profundo de lo que es el hombre en las manos de Dios, el proceso que tiene que hacer Dios con el hombre a través de toda su vida. Y es muy tremendo. Él habla acerca de eso, de la brevedad de la vida, como la vida del hombre es como la flor del campo.
por la mañana crece la flor del campo, pero tiene una característica y es que en la tarde ya esa flor del campo no está. Muy bien. Ahora, nunca hubo duda entre el pueblo de Dios, entre los judíos, de que el que escribiera el libro haya sido el escritor de los libros de la ley, no haya sido Moisés. Nunca hubo duda. Siempre se supo que Moisés era el escritor y el pueblo de Israel siempre lo aceptó de esta manera. Muy bien. Entonces, estos escritos, todo el pueblo aceptó estos escritos como parte de Dios, y es algo especial porque uno va a mirar que fueron colocados en un lugar privilegiado, que fue el arca del pacto, el lugar más sagrado y el centro de adoración de los judíos. Eso está por allá en Deuteronomio capítulo 31, de los versos 24 al 26. Ahora, entonces uno mira que ya cuando el pueblo de Israel deja de andar por todo el desierto, en ese peregrinaje que eran nómadas, y ya ellos son ubicados en Jerusalén y es construido el templo de Jerusalén, entonces ya nosotros vamos a notar que estos escritos son llevados directamente hasta el templo de Jerusalén, donde ya pasa ellos a hacer la adoración a Dios. Y ya no está la adoración desde el tabernáculo, sino que la adoración pasa a estar, o el pueblo de Israel pasan a adorar al Señor ya establecidos en la tierra prometida desde el templo de Jerusalén. Yo les decía que la alta crítica y algunos críticos liberales han dudado de que Moisés sea el autor del Pentateuco y han colocado esas teorías que no están respaldadas ni por el Señor Jesucristo ni por la Escritura, pero tengo que mencionártelo porque hoy o mañana alguien te va a hablar de eso y tú vas a tener que decir: sí, pero miremos la evidencia interna de la Biblia, y la evidencia interna de la Biblia muestra que desde el mismo Señor Jesucristo, que eso borraría cualquier concepto contrario, reconocieron que el Pentateuco fue dado directamente de Dios por Moisés. Entonces es algo que necesitamos tener claridad en esta hora, ¿cierto? Es toda esa evidencia interna, esa tradición judía por más de 3.500 años nos va a mostrar la importancia de nosotros entender esta posición tan especial que tenía o que tiene estos escritos como escritos directamente de Dios a Moisés. Muy bien. Entonces, lo que Moisés escribe, lo escribe aproximadamente en un periodo de 50 años, y donde va a narrar todas estas partes, pero también va a narrar todo ese trato de Dios con el pueblo de Israel a través de ese ministerio que él ejerce ante el pueblo de Israel. Ahora, si vamos a hablar acerca de descubrimientos arqueológicos, estos descubrimientos muestran que en el tiempo de Moisés ya existía, por ejemplo, la escritura, para poder entonces notar que sí fueron escritos en la época de Moisés. Muy bien. Por ejemplo, se habla de la piedra moabita, de las tabletas de Ras Sanra y las inscripciones de Siloé, y hay cantidad o miles de tablillas que se han descubierto en el valle del Tigris y del Éufrates, en donde ya se tiene, por ejemplo, una colección muy grande de arcilla en Tel Amamá, que tenemos, que podemos tener acceso a ella, ¿cierto? Entonces aquí nosotros estamos viendo que Dios había preparado a Moisés para darnos a nosotros todo lo que es la ley de él a través de este gran hombre. De Moisés se ha hablado mucho, ¿cierto? Conocemos muchas narraciones. En Semana Santa en muchas ocasiones veíamos las historias bíblicas, y en muchas ocasiones nos colocaban la historia de Moisés, pero quería hablar un poquito de él como escritor de las Sagradas Escrituras y en lo que concierne directamente con esto. Ahora, el segundo escritor que nosotros tenemos, no podríamos irnos para otro lado sin hablar acerca de Moisés, de Josué. ¿Quién fue Josué? Pues el sucesor de Moisés, al que Dios utiliza y el que escribe a la muerte de Moisés. El nombre de Josué
mientras que Moisés es sacado de las aguas. En el caso de Josué es una contracción de Yeshua, Josué o Yeshua, que significa Jehová salva. Mientras Jesús es Yeshua Amashiach o Jesús el Mesías, el que viene de parte de Dios como Salvador. En el caso de Josué estamos hablando que es el Señor, es el que da la salvación. A través de Josué Dios dio la salvación. Y uno mira que uno va a mirar, que va a ver uno a este hombre en la liberación del pueblo de Israel de Egipto, por allá en Éxodo capítulo 18, del 8 al 16, va a empezar a notar uno que aparece Josué en la escena de los judíos, y uno se da cuenta también de que en esa misma narración vamos a darnos cuenta de dos momentos en que Moisés sube al monte Sinaí, y cuando viene, por ejemplo, a subir ahí a recibir las tablas de la ley, uno mira que en esos viajes siempre Josué lo acompañó. No iba hasta el lugar, porque lo dejaba en un lugar cercano para Moisés poder tener relación y tener esa comunión con Dios, que lo narra Éxodo capítulo 24, versículo 13, y en el 32 también, en el versículo 17, lo va a narrar nuevamente. Uno nota entonces que en el caso del pueblo de Israel, mientras este hombre estaba con Dios, con Moisés, en el monte Sinaí, y Moisés recibía de Dios las 10 tablas de la ley, el pueblo de Israel estaba en la ausencia de Moisés y de Josué adorando. Entonces estaban adorando el becerro de oro, ¿cierto? Entonces uno mira que este hombre, al descender con Moisés, hubo una particularidad, que en ese momento él no entiende lo que está pasando, y él cree que el pueblo de Israel estaba jubiloso porque ellos estaban en la presencia de Dios, pero lastimosamente Moisés le tiene que reprender y decir, no, lo que no tiene júbilo, no, la voz que están escuchando es una voz de idolatría. O sea, la percepción de Moisés espiritualmente en ese momento empieza a formar en Josué ese carácter, y que Josué entienda que por encima de cualquier percepción personal está una percepción espiritual. Una de las cosas que vamos a ver en los escritos de Josué es que Josué asimila ese carácter de Moisés y esa forma de oír la voz de Dios y entender a Dios cuando Él está hablando. Entonces, cuando ya uno mira que hay una formación en Josué, Dios puede utilizar a Josué en esta parte. Uno mira también que a quien Moisés coloca o designa responsable del tabernáculo, que era sagrado para el pueblo de Israel, pues ¿a quién más va a ser? A Josué. Y él viene y honra al pueblo de Israel. También uno va a mirar que en el momento en que son enviados unos espías para recorrer Canaán, habían muchos obstáculos, y él vio allá muchos obstáculos, pero uno va a ver que él tiene una actitud completa de confianza hacia nuestro Dios. Por eso ya en número 14:24 nos va a hablar acerca de esto. Muy bien. Él llegó a ser también jefe de la tribu de Efraín. Y números 13 del 3 y 13:8 va a hablar de que aunque él nació en Egipto, fue una bendición, porque él fue testigo ocular de los grandes milagros, de los 10 milagros inmensos que se dan en Egipto, para poder él entender el propósito de Dios y la forma como Dios actuaba, y para ser ese instrumento de Dios de llevar el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y entonces él va a ser testigo de esto, y va a ser también testigo de esos 40 años de peregrinaje que ellos llevan en el desierto. Cuando hay una instrucción de Dios muy especial a la muerte de Moisés, que tenemos que saber entender. Yo he visto que muchos de nosotros como predicadores utilizamos este pasaje y lo dedicamos a personas. Entonces uno le dice a un hermano, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, por allá en Josué capítulo 1 del 7 al 8.
aunque hay un propósito de Dios y Dios utiliza textos bíblicos para hablarnos, hay que mirar el contexto de este texto bíblico para entender que fueron palabras a Josué, que estaba dentro de las palabras los propósitos de Dios y que nosotros podemos esforzarnos y seguir adelante, pero ahí hay unas promesas directas a Josué que no son para nosotros. Debemos de esforzarnos, debemos de buscar de Dios, alcanzaremos grandes victorias de Dios, pero detengámonos un momentico porque tenemos que mirar la forma como Dios le habla a Josué, que no es unas palabras directamente a nosotros, aunque la escritura sí nos va a guiar a confiar más en Dios y acercarnos de una manera muy directa delante del Señor. Entonces por eso va a encontrar una que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Te está hablando, mire todo lo que aprendió de Moisés, lo que estábamos hablando hace un momento. No te apartes de estos principios ni de lo que yo enseñé a través de Moisés, ni a la derecha ni a la izquierda. Diestra y siniestra es derecha e izquierda. Y dice, para que seas prosperado en todo lo que emprendas, Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, está hablando de la ley dada por Dios a Moisés, sino que de día y de noche meditarás en el libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en el libro de la ley está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué promesa tan especial a Josué que está dando la escritura en el capítulo 1, versos 7 y el 8. Entonces, uno va a mirar que el libro de Josué va a relatarnos por allá en el año 1400 cómo él guía a los hebreos en esa conquista de la tierra prometida. Recuerda que Dios le muestra, sube arriba y desde el monte puede observar Moisés la tierra prometida. Él no va a adquirir la tierra prometida por muchos propósitos de Dios. El hecho de golpear la piedra cuando el Señor, la roca, para que fluyera agua de allí, pudo haber sido una de las circunstancias, pero recuerda también que los seres humanos son muy dados a la idolatría. Si hoy se venera a Moisés de esta manera, puedes pensar cómo el pueblo de Israel en su momento, al venerarlo de esa manera, al tener el cuerpo de Moisés en sus manos, qué pudo haber sucedido si Moisés estuviera entre ellos en ese día de la conquista. Entonces, qué sabio es Dios para permitir que fuese Josué el instrumento para Canaán, porque Josué no era tan grande como Moisés. Se engrandece en la conquista, pero realmente hasta antes de la conquista, al estar al lado de Moisés, la personalidad tan grande de Moisés opacaba la personalidad de Josué. Ya era momento de colocar en la palestra, si podemos decir así, palestra pública de Israel, a Josué como un gran líder. Y realmente el liderazgo grande de Josué no depende de él mismo, sino de cómo él se hace detrás de escena y deja que Dios se mueva dentro de esta parte. Entonces uno va a mirar de cómo Dios obra de una manera tan especial, ¿cierto? Ya por allá en el año 1342, cuando muere Moisés, entonces dice en el Josué capítulo 24-26, escribió Josué todas estas palabras en el libro de la ley de Dios, que está hablando, y Deuteronomio también nos lo va a dar, como entonces Josué fue el que escribe estos últimos capítulos del libro de Deuteronomio. Muy bien. Y este texto nos lo dice, Josué capítulo 24, verso 26. Muy bien. Entonces estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los judíos también tenían dentro de los libros sagrados, ¿cierto? Lo que ellos le llaman el Hexateuco, y todavía es conocido como el Hexateuco. Hexateuco, pastor, yo escucho que el Pentateuco. ¿Qué es el Hexateuco? El Hexateuco es el Pentateuco añadiendo el libro de Josué.
Entonces para ellos es común hablar de Hexateuco, para nosotros en nuestro no es tan común, ¿cierto? Para ellos sí. Y Hexateuco va a significar eso, 6 libros, los primeros 6 libros, los libros de la ley, anexándole el libro de Josué, que fue el cumplimiento hacia la tierra prometida, y es algo especial. Entonces uno va a mirar ya que en las escrituras que Josué da, tanto de Deuteronomio 34, que fue escrito por él, pues, y en el Josué capítulo 24, en donde él elogia de una manera grande a quien fuera su mentor, su amigo y jefe, y él lo llama el siervo del Señor. Él llama a Moisés el hombre de Dios, ¿cierto? Esos términos nunca Moisés se los dio a sí mismo, nunca se atrevió. Oye, conocemos gente que le encanta que le digan que el siervo, ahí viene el siervo y el siervo y el siervo y el siervo, porque era un título de especial, de amor, de entrega. A algunos eso les da como el título de jerarquía, ¿cierto? Pero ni él mismo se lo colocó. Fue el mismo Josué quien le coloca en esos capítulos esto para exaltar a quien haya sido su tutor, haya sido su maestro, haya sido alguien especial, su jefe y su amigo. Qué hermoso entonces entender y ver cómo Dios utiliza a un hombre de estos de una manera tan especial. Escritores de la Biblia, estamos hablando de escritores de la Biblia, Moisés, Josué. Vamos a hablar de unos escritores que usted nunca ha oído mencionar de pronto. Sé que hay gente que nos escucha y se han acercado a la Biblia, pero por ejemplo una Biblia de estudio, cuando uno va al libro de los Salmos, va a encontrar escritos por Etán Erraíta. ¿Quiénes son esos señores? Quédese con nosotros y lo vamos a escuchar. Voy a hablar de otros 2 personajes así de raros como escritores de la Biblia, porque uno dice escritores de la Biblia, Mateo, Marco, Lucas, Juan, que Daniel, que David, que Moisés, que Josué, pero si a uno le dicen Elíasar y le dicen Finés, uno dice, ¿quién? Eleazar y Finés. Escritores de la Biblia, sí, Eleazar y Finés son escritores de la Biblia. Acabamos de hablar de Josué y decíamos que el mismo Talmud, en cuanto a Moisés y en cuanto a Josué, habla que estos libros que tienen sus propios nombres, pues fueron escritos por ellos como sus propios escritores, ¿cierto? Hablemos de Eleazar. ¿Quién es Eleazar? Eleazar es sobrino de Moisés. Fue el tercer hijo de Aarón, su hermano. Entonces Eleazar era sacerdote. Los hijos de Aarón fueron sacerdotes. Ahora, ¿de qué escritos podemos ver nosotros de Eleazar? Pues por allá en el capítulo 24, porque estamos viéndola cronológicamente en este momento, los escritores, voy a intentar traer escritores de la Biblia en forma cronológica, voy a intentar hacerlo de esa manera. La Biblia no está escrita en forma cronológica, entonces por eso a uno a veces le da como un poquito de dificultad hacerlo así. ¿Por qué? Yo les contaba a ustedes dentro de lo que es el marco histórico, de la escritura bíblica, de que sí, en Génesis va a estar la narración de la creación, Éxodo, Levítico, pero y cómo es la creación, cómo Dios llama a un hombre Abraham y cómo a través de Abraham empieza Dios a seleccionar un grupo de personas especiales que Dios ha separado Esa es una. Pero nosotros también vamos a notar dentro de las mismas narraciones que después de que termina Deuteronomio y Josué, van a venir momentos donde están los jueces de Israel, pero vienen los reyes de Israel. Josué, jueces, Ruth, Samuel, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, ¿cierto? Esther, Esdras y Nehemías, que ya hablan de la restauración después de que ellos fueron al cautiverio. Vienen los libros poéticos, pero ya vienen los profetas mayores, algunos de ellos en esos tiempos de cautividad de estos libros históricos que acabamos de ver. Esos son los que nosotros estamos entonces viendo de esta parte. Entonces
no es tan cronológico. Voy a intentar en forma cronológica colocar los personajes que aparecen. En Josué capítulo 24, del verso 29 al 32, va a haber una narración que, de acuerdo a lo que yo les acabo de hablar, parece ilógica cuando yo digo, bueno, yo dije que en Deuteronomio decía que Josué narra la muerte de Moisés, entonces todo Deuteronomio no lo escribe Moisés, los últimos capítulos ya los escribe Josué. Lo mismo sucede en el libro de Josué. En el libro de Josué, tú y yo vamos a mirar que en el capítulo 24, versículo 29 al 32, habla de la muerte de Josué, ¿cierto? Y va a narrarnos y mostrarnos a Eleazar, que va a aparecer en escena. Entonces dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad, en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel, y enterraron en Siquén los huesos de Josué, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hanor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de Josué. Y también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Hay narraciones que nos hablan de algo acá, y nos tenemos que unir a las tradiciones, al Talmud de los judíos, para entender algunas cosas. Entonces, Moisés es el que consagra a Eleazar como sumo sacerdote después de que fallece Aarón por allá en el año 1406 antes de nuestro Señor Jesucristo. El nombre Eleazar significa Dios ha ayudado, y nos muestra entonces ese momento en que él colabora con Moisés cuando fue censado el pueblo de Israel y durante la consagración de Josué. Entonces uno mira que él le ayuda a Josué en la repartición de la tierra entre las tribus de los hebreos, y algunos historiadores, por ejemplo Josefo, dice que tanto Eleazar como Josué mueren aproximadamente 25 años después de la muerte de Moisés, que fue Moisés que muere en el 1405 aproximadamente. Entonces Eleazar fueron y su descendencia son los que son usados por el Señor, y aún Dios mismo elogia esa parte de ellos. Cuando hablamos de Eleazar y en la parte final del texto, entonces nos va a mostrar y nos va a dar un acercamiento un poquito a esto. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar que Eleazar narra la muerte de Josué, pero Finés narra la muerte de su padre Eleazar. Finés es un nombre que significa, acuérdense que los nombres que ellos colocaban era de acuerdo o al trato de Dios o las características. Por ejemplo, Jacob, impostor, pero Dios cambia su nombre por Israel y ya habla de ese pacto que Dios tuvo con este hombre. Finés entonces nace rubio, es hijo de Eleazar, y entonces él es el que escribe la nota de la muerte de su padre ahí en el capítulo 24, versículo 33. ¿En dónde se habla de Eleazar? De Finés, de Finés. Se habla en el libro de Números, y yo creo que tú debes recordar cuando hay una plaga que estaba diezmando al pueblo de Israel, y entonces él se para frente a la plaga, y de parte de Dios es utilizado por Dios porque él toma esa autoridad de Dios, y hay algo especial, porque entonces en base a esto que está ocurrido, Dios que está ocurriendo, Dios entonces le promete el sacerdocio permanente de su familia. Eso lo dice por allá en Números capítulo 25 del 7 al 13. Y después en el Salmo 106, en el versículo 29 al 31, hay una palabra de Dios especial, y esa sí la quiero leer.
Y dice, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. Se unieron asimismo a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Y aquí está hablando no solamente de que fue contado con justicia, sino de la promesa de Dios a la descendencia de Finés. Bueno, entonces uno va a mirar que después de Abraham, él recibe este privilegio tan grande acerca de sus descendientes, ¿cierto? Dios le da una gran promesa a Abraham sobre su descendencia. Pues déjeme decirle que a Finés Dios también le da una gran promesa hacia su descendencia. Fue algo especial. ¿Por qué? Porque uno va a mirar que todo el tiempo que estuvo el pueblo de Israel, durante todo el trajinar, ellos disfrutaron de la bendición, los sacerdotes, de la bendición que Dios le dio a Finés, más o menos hasta la destrucción del pueblo de Israel, del templo de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Imagínense, desde allí donde Dios había hecho esta promesa a Finés, hasta 70 años después de nuestro Señor Jesucristo, siempre hubo sacerdote de la familia de Finés en el pueblo de Israel. Bueno, esta parte de Finés es especial. Encontré otro dato que me llamó mucho la atención y no podía pasarlo por alto, hablar de la biografía de este escritor de las Sagradas Escrituras, que aunque fue un pedacito lo que escribe, es un hombre, no es cualquiera. Dios va a utilizar instrumentos suyos, no son gente más grande que Dios. Estoy hablando que no es cualquiera, en el sentido de que fueron instrumentos hermosos en las manos de Dios. Imagínense que hoy que se habla tanto de capellanía en las iglesias, uno se va a dar cuenta que fue utilizado por Dios como capellán militar y como sacerdote. Por allá en Números capítulo 31:6. ¿Usted qué es capellán? Anote el texto. Números 31:6. También él fue el jefe de los coreitas, que eran los porteros encargados de guardar el tabernáculo, y después, ya cuando estuvieron establecidos en tierra prometida, en el templo de Jerusalén. También estuvo en la repartición de la tierra a Finés, que fue dada por allá en el collado, en el monte de Efraín. Y ya pues nosotros vamos a mirar a través de la escritura que la tumba de él se encuentra cerca a Nablus, y muchos judíos hacen peregrinaje a aquel lugar porque veneran la tumba de él, no la adoran. Estamos hablando que es una recordación de un hombre especial para con Dios. Aunque redactó un solo versículo de la Biblia, no podemos tenerlo como menos dentro de todos los escritores de la Biblia. Hay unos escritores de la Biblia de los cuales tú no has escuchado de pronto. Estoy hablando con algunos hermanos que no tienen esa parte, pero que yo quisiera ir poco a poco narrando, pues como un acercamiento a la Biblia. Nosotros la tenemos, y en la necesidad que en algún momento tenemos de conocer más de ella, no quise pasar por alto hablar de la Biblia, hablar de cómo Dios inspira la Biblia a estos escritores, y no decir quiénes son estos escritores, cuál fue su vida, de dónde nacieron. Vamos a tener unos escritores tremendos, y vamos a mirar cómo Dios puede utilizar cualquier instrumento suyo para hablarnos. Muy bien, entonces estamos acá en esta parte tan especial. Voy a dejar ahí porque el siguiente escritor que les tengo es Samuel, y de Samuel sí que hay que hablar. ¿Usted sabía que Samuel era un servidor público? ¿Servidor público? Sí, pastor. Sí, era un servidor público. Hoy que hay tantos hermanos que le sirven a Dios en la vida pública, pues los pastores que servimos como ministros del Evangelio, somos ministros del Evangelio, pero también en las iglesias se levantarán
hermanos que van a ser servidores públicos, y vamos a hablar de Samuel, que era un servidor, esa parte de Samuel como servidor público. ¿Le gustaría que habláramos de ello? Pues no dejes de estar con nosotros el próximo miércoles